días, apreciados estudiantes, nuevamente en línea. Continuamos con agitación de fluidos no newtonianos. Dijimos que los fluidos no newtonianos son importantes en la industria de alimentos. Hoy vamos a ver la agitación de fluidos no newtonianos, la parte práctica. La clase anterior vimos las ecuaciones para agitación de fluidos no newtonianos. Hoy vamos a aplicar esas ecuaciones para resolver un problema propuesto, planteado en el libro Procesos de transporte y operaciones unitarias de Jankoplis. En el capítulo 3, ustedes tienen agitación de fluidos no newtonianos en el libro de Jankoplis. Entonces voy a tomar el problema propuesto 5.4 del capítulo 3 de ese texto, que indica lo siguiente. Dice, un líquido pseudoplástico que tiene las siguientes propiedades reológicas. Índice de comportamiento de flujo n minúscula 0,53, K otra propiedad geológica K, 26.49 pascales por segundo a la N, índice de consistencia, ¿no es cierto? K. Y ρ es la densidad, 975 kilogramos metro cúbico. Entonces tengo índice de comportamiento de flujo, el índice de consistencia y la densidad del fluido no newtoniano. Nos indica se está agitando con una turbina plana de 6 aspas. O sea, es una turbina plana de 6 aspas con disco. Entonces, el agitador es un agitador tipo turbina de 6 palas planas con disco. En un sistema cuya relación diámetro del agitador sobre el ancho de las palas es igual a 5, la longitud de las palas sobre el ancho de las palas es 5/4, el diámetro interno del tanque sobre el ancho de los deflectores es 10. Entonces son relaciones, ¿no? Nosotros llamamos a estas relaciones factores de forma en agitación, donde el diámetro interno del tanque es 0.304 metros, el diámetro del agitador 0.151 metros y la velocidad de rotación del agitador es 5 revoluciones por segundo. Pregunta. Calcule la viscosidad aparente del fluido no newtoniano. Inciso A, la viscosidad aparente del fluido no newtoniano. Inciso B, el número de Reynolds generalizado para agitadores de fluidos no newtonianos. Entonces debo hallar el número de Reynolds. Y finalmente el inciso C me pide la potencia transferida al fluido por el agitador en kilowatt. ¿Está bien? Entonces tengo un agitador tipo turbina con disco de 6 palas. ¿Está bien? Perfecto. Entonces vamos. Ahí tengo justamente el agitador tipo turbina de 6 palas. Ahí está. ¿No es cierto? Estas son las palas. ¿Cierto? Entonces esto tiene una longitud L y un ancho W. Y aquí tengo el agitador tipo turbina, ¿no es cierto?, con disco de 6 palas. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 palas. ¿Cierto? Este es el agitador. Entonces me pide hallar inicialmente la viscosidad aparente del fluido no newtoniano, inciso A. Inciso B, el número de Reynolds
para la agitación de fluidos no newtonianos. Y el inciso C me pide hallar la potencia transferida por el agitador al fluido. Bien, entonces me dan el diámetro del agitador y el diámetro del tanque. Ahí está. Diámetro del tanque 0.304, diámetro del agitador 0.151. Diámetro del agitador y diámetro del tanque. Además, tengo las propiedades geológicas. Tengo el coeficiente de consistencia, o sea, del fluido no newtoniano, 26.49 pascales por segundo. Tengo el índice de comportamiento de flujo 0.53, que es adimensional. Además, la densidad. ¿Está bien? Bien, entonces, inciso A, la viscosidad aparente. Nosotros en teoría anotamos la viscosidad aparente como mu sub A, subíndice A. Esa es la viscosidad aparente. Esto manejamos en teoría, esta nomenclatura, ¿no es cierto? Entonces, vamos a recordar un poco, ¿está bien? Lo que vimos en teoría. Dijimos que la viscosidad aparente para agitadores tipo turbina de 6 aspas está dada por esta relación, ¿cierto? Es igual a 11, que es una constante, por la velocidad de rotación elevado a n-1. N es el índice de comportamiento de flujo. Bien, entonces, en otro caso tengo la velocidad de rotación del agitador. Esto es dato. Me dice n es 5 revoluciones por segundo. Entonces voy a reemplazar en esta ecuación la velocidad de rotación, 5 revoluciones por segundo. Luego, n, ¿cuánto es el índice de comportamiento de flujo? Que es adimensional, 0.53 menos 1. Realizo operaciones, además multiplicado por el índice de consistencia, K. Multiplico por K. Ahí está K. Índice de consistencia 26.49 pascales por segundo a la N. Realizo operaciones. ¿Cuánto es N? 0.53. Realizo operación. ¿Está bien? Y tengo 4.028 pascales por segundo. O sea, la viscosidad aparente es 4.028 pascales por segundo. Entonces, esta es la respuesta al inciso A. Tengo entonces la respuesta al inciso A. ¿Está bien? Entonces me dice la viscosidad aparente. El inciso B me dice, calcules el número de Reynolds para agitadores de fluidos no newtonianos. Número de Reynolds. Hay dos caminos para hallar el número de Reynolds. Mediante la viscosidad aparente o mediante la ecuación general que nosotros vimos también en teoría. Pero como en este problema el inciso A nos pide hallar la viscosidad aparente, vamos a aplicar el primer método en función de la viscosidad aparente. O sea, vamos a determinar el número de Reynolds para agitadores de fluidos no newtonianos aplicando la viscosidad aparente. Pero también existe, vimos en teoría, otra ecuación mucho más general, ¿no es cierto?, que está en función del coeficiente de consistencia. Entonces hay dos métodos para hallar el número de Reynolds para agitadores de fluidos no newtonianos.
como en nuestro caso, el inciso A nos pide la viscosidad aparente, voy a aplicar el método de la viscosidad aparente para hallar el número de Reynolds. ¿Está bien? Voy a dejar como tarea para ustedes el otro método generalizado que está en función del coeficiente de resistencia. Más bien el coeficiente de consistencia. ¿Ya? En función K hay un método que está en función de K y N. Entonces, este método que está, el método que está en función de K y N, se los dejo para ustedes, para que practiquen como tarea. El valor del Reynolds debe dar el mismo valor, ¿ya? Por cualquiera de los dos métodos. Entonces, como tengo la viscosidad aparente, voy a aplicar el método de viscosidad aparente. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, tengo aquí el número de Reynolds. ¿Qué tengo? El diámetro del agitador, dato. La velocidad de rotación también es dato. La viscosidad también es dato. Y la viscosidad aparente que determiné en el inciso A. Esta viscosidad, 4.028. ¿Está bien? Ya, entonces tengo todos los datos. El método en función de la viscosidad aparente es esta ecuación. Reynolds para agitadores de fluidos no newtonianos es igual al diámetro del agitador al cuadrado, la velocidad de rotación del agitador por la densidad sobre la viscosidad aparente. Esta viscosidad. ¿Está bien? Entonces tengo todos los datos. Reemplazo el diámetro del agitador al cuadrado, la velocidad de rotación en revoluciones por segundo, la densidad, que es dato, y la viscosidad aparente. Entonces, al reemplazar, me da un número adimensional, sin dimensiones, número de Reynolds para agitadores de fluidos no newtonianos. En este caso, 27.60. Este es el número de Reynolds para el agitador del fluido no newtoniano. Al realizar el reemplazo de datos, solo en esta ecuación queda revolución. Todos los otros datos se anulan. Eso también deben verificar ustedes. Solo queda revolución. Revolución no es unidad dimensional. Por tanto, no se incluyen las respuestas de revoluciones. 27.60. ¿Está bien? Bien, tengo la respuesta al inciso B. Ustedes deben hallar como modo de práctica este mismo número de Reynolds, pero con el método, con el otro método. Y el otro método incluye, en lugar de la viscosidad aparente, está el índice de consistencia. Esto está. Y además incluye N en esa ecuación, que es el índice de comportamiento de flujo. Entonces, ustedes tienen otra ecuación que está en función del índice de consistencia, índice de comportamiento de flujo. Entonces, con esa ecuación, ustedes determinan el número de Reynolds. ¿Está bien? Y el valor debe dar el mismo valor. ¿Está bien? Ya, entonces tenemos dos métodos. Nosotros en cátedra resolvemos con el método de la viscosidad aparente. Existe el otro método que está en función de K mayúscula, que es el índice de consistencia, N minúscula, que es el índice de comportamiento de flujo. Existe otra ecuación, que lo vimos en teoría. Ustedes, como forma de practicar, resuelven con ese segundo método también. Y debe darles el mismo valor. ¿Está bien? Si no les da el mismo valor, me comentan la próxima clase el día miércoles.
Bien, ya tengo el número de Reynolds. El inciso C me dice, calcúlese la potencia transferida al fluido en kilowatt para este agitador. Bien, debo hallar la potencia transferida por el agitador al fluido no newtoniano. ¿Está bien? Eso es lo que pide. Entonces, para eso, tengo un gráfico para fluidos no newtonianos que está en función justamente del número de Reynolds. Esto es importante para hallar el número de potencia. El número de potencia también es un número adimensional, igual que el número de Reynolds. Entonces tengo este gráfico para fluidos no newtonianos. La línea continua es para fluidos no newtonianos. Agitadores para fluidos no newtonianos. La línea continua. ¿Está bien? Bien, ¿qué tengo? Tengo el número de Reynolds, 27.60. 27.60. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Pero ¿cuánto es mi Reynolds? 27.60. Entonces tengo aquí 10, 27.60. Tengo este punto. ¿Está bien? 27.60. Luego, con este número de Reynolds que está en abscisas, trazo una línea vertical hasta cortar la curva de fluidos no newtonianos, que es la curva continua. ¿Está bien? No newtoniano. Entonces, me voy con ese Reynolds hasta esa curva de fluidos no newtonianos y luego trazo una línea horizontal. En las ordenadas de la izquierda tengo el número de potencia. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3.1. Entonces el número de potencia es 3.1. Ya tengo el número de potencia. ¿Está bien? Bien. Entonces, ese gráfico es importante. Este número de potencia para un agitador tipo turbina, para fluidos no newtonianos. Bien, tengo el gráfico, pero aquí es igual el número de potencia. El número de potencia es igual a la potencia del fluido, densidad, velocidad de rotación al cubo, diámetro del agitador a la quinta. Como ya tengo el número de potencia, me piden allá en el inciso C la potencia al fluido. Entonces despejo la potencia al fluido. ¿Está bien? Despejo la potencia al fluido. Aquí es igual. Al despejar de esta primera ecuación, el número de la potencia transferida al fluido es igual al número de potencia, densidad, velocidad de rotación al cubo, diámetro del agitador a la quinta. Reemplazo, número de potencia 3.1, densidad 975, velocidad de rotación 5 al cubo y diámetro del agitador a la quinta. Realizo unidades y obtengo la potencia en watts, 29.66 watts. Entonces, tengo la potencia transferida por el agitador al fluido, 29.66. Esta sería la respuesta al inciso C. Ustedes encuentran este ejercicio en este libro. Procesos de transporte y principios de procesos de separación. Incluye operaciones unitarias de Jan Copley. ¿Está bien? Perfecto. Bien, entonces, con esto concluye el ejercicio. Como ustedes ven, en todos los ejercicios que resolvemos en cátedra, están las unidades, está perfectamente explicado de dónde se obtiene, cómo se obtiene el número de potencia. Bien, si tienen alguna consulta.
No, ingeniero. ¿Está claro? Ya. Bueno, todo en ingeniería requiere práctica. Por favor, mis apreciados estudiantes, recomendación, practiquen. Operaciones unitarias no es muy compleja, no es muy difícil, si ustedes quieren, pero requiere práctica, hay que practicar. ¿Está bien? Perfecto. Con esto concluimos la clase de hoy y estamos nuevamente en línea el próximo día miércoles. Tengan ustedes muy buenos días y hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.